Julia Roberts fue en su día la actriz mejor pagada de Hollywood. Ganó $20 millones por una sola película, pero su último gran éxito fue hace más de una década. Sus últimas películas son un completo desastre para sus estándares. Se ha visto obligada a trasladarse a Netflix solo para conseguir trabajo. Peor aún, lleva desde 2002 luchando contra un raro trastorno sanguíneo que podría matarla en cualquier momento. A sus 56 años, Hollywood ya no sabe qué hacer con ella. Su época dorada ha llegado a su fin. Julia Roberts nació el 28 de octubre de 1967 en Esmirna, Georgia. Pero su historia no empezó como la de la mayoría. Antes de pisar un plató de cine, su familia ya había hecho historia. Sus padres dirigían el Atlanta Actors and Writers Workshop, taller de actores y escritores de Atlanta, una de las primeras escuelas de interpretación del sur que acogía a estudiantes blancos y negros durante la segregación. En 1965, aceptaron a Yolanda King, hija de Martin Luther King Jr., en su programa. Esa audaz decisión conllevaba un peligro real. La gente del barrio les amenazó. Perdieron el apoyo de su comunidad, pero se mantuvieron firmes. Enseñaban interpretación en una vieja iglesia, oponiéndose al racismo que les rodeaba. Julia era demasiado joven para entender nada de esto en ese momento. Pero ese entorno marcaría su forma de ver el mundo. Cuando Julia nació en el Hospital Crawford Long, sus padres tenían problemas económicos. La factura del hospital ascendía a $1,286. Una gran cifra por aquel entonces. No podían pagarlo. Pero entonces ocurrió algo increíble. Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King intervinieron y silenciosamente pagaron toda la cuenta. Lo hicieron como agradecimiento por lo que los padres de Julia habían hecho por su hija. No fue algo que hicieran público nunca. Julia misma no compartió esa historia hasta que cumplió 55 en 2022. Dice que Coretta incluso acudió al hospital el 2 de noviembre de 1967 para asegurarse de que se efectuaba el pago. Solo unos meses más tarde, Martin Luther King Jr. fue asesinado. Esa conexión entre los gigantes de los derechos civiles y una futura estrella de Hollywood permaneció en secreto durante décadas. Los primeros años de Julia no fueron tranquilos. Sus padres se divorciaron en 1971, justo antes de que cumpliera 4 años. Su madre dijo que era debido a la crueldad mental. Su padre dijo que había abandonado a la familia. Las batallas judiciales se prolongaron durante meses. Ni siquiera un año después, la madre de Julia se casó con un hombre llamado Michael Motz. No era como su padre. Tenía mal genio. Trabajaba en fábricas y trasladó a la familia a casas más baratas. A veces, tenían que mudarse de nuevo apenas unos meses después. Julia, su hermano Eric y su hermana Lisa caminaban constantemente sobre cáscaras de huevo. En la escuela, Julia se volvió retraída. Los profesores se dieron cuenta de que faltaba a clase y a menudo parecía asustada. Incluso desarrolló un tartamudeo que no desapareció hasta los 9 años. La logopedia la ayudó, pero, en cierto modo, la actuación la ayudó más. Le dio voz cuando sentía que no la tenía. En 1978 sobrevino la tragedia. Walter, el padre de Julia, murió de cáncer de garganta. Ella solo tenía 10 años. Él le había ocultado su enfermedad, tratando de protegerla, pero el dolor golpeó con fuerza. Julia dejó de hablar. No podía dormir. Sus notas bajaron. Su padre había sido su lugar seguro, y ahora ya no estaba. Le había dejado cintas de casete con cuentos que grabó antes de morir. Ella los escuchaba todas las noches hasta que se gastaron cuando tenía 13 años. La muerte de su padre dejó un vacío que nunca se cerró del todo. Actuar se convirtió en una forma de lidiar con ese dolor, una manera de expresar lo que no tenía palabras en la vida real. Mientras tanto, las cosas en casa empeoraban. El matrimonio de su madre con Motez se estaba desmoronando. Llamaron a la policía varias veces. Sus hermanos se mudaron en cuanto pudieron. Julia se quedó. En 1976 nació su hermanastra, Nancy. Años más tarde, Nancy lucharía contra la adicción y se quitaría la vida en 2014. Tras 9 años, la madre de Julia abandonó finalmente a Motez. Solicitó el divorcio en 1981, calificando el matrimonio de abusivo. Después de eso, se centró en curarse. Empezó una nueva escuela de interpretación
e incluso trabajó como voluntaria en un centro de acogida para mujeres. Julia tenía 14 años y, aunque su vida seguía llena de cicatrices, empezó a hacerse más fuerte. Su madre la protegió ferozmente, sobre todo cuando Julia empezó a soñar en grande. En el instituto, Julia pensaba que sería veterinaria. Le encantaban los animales y se le daba bien la biología, pero algo la empujaba hacia la interpretación. Tocaba el clarinete, actuaba en obras de teatro e incluso se desmayó durante la disección de una rana, pero ese mismo día consiguió el papel protagonista en una obra. Se pasaba horas después del colegio escribiendo guiones en sus cuadernos de ciencias. Su antiguo veterinario decía que ella no iba a su clínica a ver cirugías, venía a ver a la gente. Sin saberlo, ya se estaba formando para ser actriz. En 1985, justo después de licenciarse, Julia hizo las maletas y se mudó a Nueva York. Tenía $628 ahorrados y compartía un minúsculo apartamento con su hermana Lisa. Hacía frío. La calefacción se rompía. A veces dormían con los abrigos puestos. Julia no podía permitirse el metro, así que caminaba kilómetros. Comía barato e iba a 3 o 4 audiciones al día. Fue rechazada más de 200 veces antes de conseguir su primer anuncio para Clearasil. Esa paga de $825 lo cambió todo. Le dio una tarjeta SAG, el billete a las audiciones reales. De vuelta a casa en Georgia, Julia tenía un extraño ritual de la infancia. Desde los 7 años, se encerraba en el cuarto de baño para practicar sus discursos sobre los Oscar. Utilizaba botellas de champú o frascos de perfume como falsos trofeos. Incluso se grababa a sí misma para estudiar cómo sonaba. Escribió más de 40 discursos en un diario de cuero. Incluso cuando su familia se quedó sin electricidad y tuvo que usar velas, siguió practicando. Una vez le dijo a su hermano: «Cuando gane el Oscar, te daré las gracias en tercer lugar». Y cuando finalmente ganó en 2001, cumplió su promesa. Su primer trabajo como actriz de verdad fue en un programa de televisión llamado Crime Story, en 1987. Tenía gripe, 39 grados de fiebre, pero no quería perdérselo. Hizo la escena en una sola toma. Todos en el plató sabían que tenía algo especial, pero las cosas no fueron fáciles de la noche a la mañana. Hizo audiciones sin parar, consiguió un papel en Firehouse e incluso se quemó por un percance con los efectos especiales. No renunció. Trabajaba 16 horas seguidas. En un momento dado, estaba tan arruinada que vendió el reloj de bolsillo de su abuelo para pagar el alquiler. La compró de nuevo 3 años más tarde por casi 8 veces su precio, después de convertirse en una estrella. En 1988, durante el rodaje de Satisfaction, Julia, de 19 años, conoció a Liam Neeson, que tenía 35. Al principio, no se llevaban bien. Entonces el rodaje se retrasó y algo cambió. Empezaron a salir y se fueron a vivir juntos solo 3 semanas después. A la gente de Hollywood no le gustó. Julia perdió un gran contrato publicitario a causa de la relación. Incluso fue rechazada para un papel en una película, pero no le importó. Liam abrió su mente a nuevas ideas. Le dio libros para leer, 27 de ellos. Era como la universidad. La relación no duró, pero la ruptura le dio una profundidad emocional que volcó en Magnolias de Acero. Ganó su primer Globo de Oro y fue nominada al Oscar. Lo que la gente no vio fue el dolor que había detrás de ese éxito. Para preparar la escena del ataque diabético de Shelby, Roberts no durmió durante 47 horas seguidas. No fue ninguna locura. Fue una sugerencia de la coprotagonista Sally Field para ayudarla a meterse en el personaje. Funcionó, pero llevó a Roberts al límite. Durante la emotiva escena del funeral, se encerró en su habitación de hotel durante 3 días, comiendo solo galletas saladas y bebiendo agua. Quería parecer tan desconsolada como Shelby debía sentirse. El director, Herbert Ross, no facilitó las cosas. El 17 de enero de 1989, tras una toma difícil, le gritó que era la peor actuación que había visto. Roberts quedó tan destrozada que abandonó el plató y no volvió en 6 horas. A pesar de formar parte del reparto, Roberts solo apareció 38 minutos en pantalla. Por eso su nominación al Oscar es aún más sorprendente. Uno de los momentos más impactantes de la película, su crisis tras una emergencia médica, se hizo en una sola toma. Las lágrimas eran de verdad. Más tarde dijo que no estaba actuando en ese momento. Estaba de duelo, y mientras su carrera ascendía rápidamente, también lo hacía su vida amorosa.
Por la misma época, se comprometió con Dylan McDermott. Se conocieron durante la primera lectura de Magnolias de Acero, el 28 de noviembre de 1988. Él le pasó una nota que decía: «Tienes los ojos más bonitos que he visto nunca». Solo 19 días después, le propuso matrimonio en el Russian Tea Room de Nueva York con un anillo de esmeraldas que había pertenecido a su abuela. Se mudaron a un pequeño apartamento en el West Village, pagando $1,800 al mes. Los vecinos les vieron vivir como una pareja normal. Julia hizo la compra. Dylan paseaba a su perro de rescate de 3 patas, pero su conexión iba más allá. Cuando Roberts estuvo a punto de ser eliminada de Pretty Woman, McDermott llamó al propio director y le convenció para que la mantuviera. Pero la fama tiene un coste. A medida que Roberts se hacía más famosa, su vida privada desaparecía. El 12 de marzo de 1990, 2 semanas antes del estreno de Pretty Woman, canceló su boda de junio. Un tabloide había ofrecido a su portero $25,000 solo por entrar en su apartamento. Fue la gota que colmó el vaso. Se dio cuenta de que no podía tener ambas cosas, una vida normal y el superestrellato. Irónicamente, Pretty Woman estuvo a punto de no contar con ella. El papel de Vivian fue ofrecido a otras 7 actrices primero. Michelle Pfeiffer lo rechazó el 7 de febrero de 1989 y Molly Ringwald en marzo. Meg Ryan dijo que no tras leer el guión. Daryl Hannah pensaba que romantizaba la prostitución. Jennifer Jason Leigh no encontró el personaje lo suficientemente profundo. Valeria Golino estaba demasiado ocupada. A Karen Allen no le gustó la diferencia de edad. Finalmente, Roberts hizo una audición el 3 de abril. Al director Gary Marshall le gustó algo de ella. Lo llamó su vulnerabilidad luminosa. Pero incluso entonces, Richard Gere no estaba interesado. Marshall los reunió en el apartamento de Gere. Roberts le pasó una nota adhesiva. «Por favor, di que sí». Ese fue el momento en que todo cambió. Su química fue instantánea y convenció a Gere para unirse a la película. Se convirtió en una de las parejas cinematográficas más icónicas de todos los tiempos. Sin embargo, Roberts no cobraba exactamente como una estrella. Por Pretty Woman, ganó solo $300,000. Después de impuestos y gastos de agencia, le salieron unos $273 al día. Se alojó en un hotel que costaba $75 la noche. Por su parte, Gere recibió $5 millones más una parte de los beneficios, que finalmente le reportaron unos 12 millones. La película fue un éxito masivo. Se estrenó el 23 de marzo de 1990 y recaudó $11,3 millones en su primer fin de semana. Eso es más de 37 veces lo que se le pagó. Permaneció 16 semanas en los cines y acabó recaudando $463,4 millones en todo el mundo. Su vestido rojo de ópera se convirtió en una sensación de la moda, generando ventas de imitaciones por valor de $30 millones. El VHS vendió 2,8 millones de copias a casi $90 cada una. Incluso el turismo en Rodeo Drive subió un 27%. Pero Roberts no vio mucho de ese dinero. Los ejecutivos de Disney recibieron bonos. Aprendió la lección. En 1993, cobró $10 millones por The Pelican Brief. En 2000, se convirtió en la primera mujer en cobrar $20 millones por un único papel, Erin Brockovich, cambiando para siempre los sueldos de Hollywood. Aún así, no todo iba bien en su vida personal. Después de Dylan McDermott, Roberts volvió a enamorarse. Esta vez de Kiefer Sutherland. Se conocieron rodando Flatliners. En agosto de 1990, ya estaban prometidos y planeaban una boda multitudinaria para el 14 de junio de 1991. Roberts se compró un vestido de $8,000 y unos zapatos Manolo Blahnik de $425. Iba a ser un cuento de hadas de Hollywood. Pero el cuento de hadas se vino abajo. En mayo de 1991, una bailarina exótica de 24 años llamada Amanda Rice declaró a The London Sun que había mantenido una relación con Sutherland. Dijo que él había dejado a Roberts y se había mudado a un hotel con ella. Luego afirmó que él había llamado a Roberts princesa de hielo insegura. Más tarde, ella cambió su historia, diciendo que era solo platónico, pero el daño ya estaba hecho. Roberts fue hospitalizada poco después, supuestamente por gripe, pero la gente se preguntaba,
Era realmente gripe o estrés. Permaneció en el hospital 5 días. Incluso entonces, siguió llevando su anillo de compromiso. Parecía que la boda aún podría celebrarse. Entonces llegó el giro final. Solo 3 días antes de la boda, Roberts canceló todo. Sutherland ni siquiera se enteró por ella. Alguien más se lo dijo. Mientras él se mudaba de su casa de Beverly Hills, ella estaba con Jason Patrick, el mejor amigo de Sutherland. El día que debían casarse, Roberts voló a Irlanda con Patrick. Los medios explotaron. La tacharon de novia a la fuga años antes de que la interpretara en la pantalla. Más tarde, dijo que había planeado terminar las cosas amablemente, pero Sutherland la llamó primero y fue desagradable al respecto. Años después, Sutherland dijo que ella tuvo el valor de alejarse, y él lo respetó. Solo 2 años después de aquel desastre público, Roberts se casó, esta vez con el cantante de country Lyle Lovett. El matrimonio conmocionó a todo el mundo, y no duró mucho, solo de 1993 a 1995. Parecía una reacción a todo lo anterior. Había pasado de huir de una boda a precipitarse en otra. Finalmente, Roberts encontró algo real. En 2002, se casó con el director de fotografía Danny Mauter. Llevan juntos más de 20 años. Tienen 3 hijos, los gemelos Hazel y Phineas, nacidos en 2004, y Henry, nacido en 2007. Después de todo el drama, los desengaños y el caos público, ella encontró la paz, algo que nunca tuvo cuando era la mujer más famosa del mundo. Por su parte, la película de 1994 I Love Trouble debía ser una comedia romántica ligera y divertida. En lugar de eso, se convirtió en un desastre entre bastidores. ¿La razón? Julia Roberts y Nick Nolte se odiaban. Y no era solo tensión normal, era una guerra en toda regla. Desde el principio, las cosas fueron mal. En cuanto se conocieron, se enfrentaron. No solo discutían, se evitaban tanto que acabaron rodando la mayoría de sus escenas con dobles. Julia admitió en una entrevista en el New York Times que se ponían de los nervios mutuamente. Luego añadió algo que sorprendió a todo el mundo. Nolte podía ser encantador, pero también era completamente desagradable, e incluso parecía esforzarse por repeler a la gente. Eso fue brutal, y Nolte contraatacó. En Los Angeles Times, dijo que no estaba bien llamar repugnante a alguien, pero Julia, en sus palabras, no es una buena persona. Todo el mundo lo sabe. La película fracasó, a los críticos no les gustó, y al público tampoco. El drama fuera de la pantalla fue más memorable que todo lo que llegó a los cines, pero Julia no dejó que la disputa o el fracaso la frenaran. En 1997, regresó a lo grande con La boda de mi mejor amiga. La película no solo fue un éxito de taquilla. Se estrenó con más de $21 millones en su primer fin de semana y recaudó casi 300 millones en todo el mundo con solo 38 millones de presupuesto. ¿El giro? Su personaje no consiguió el chico, y al público le encantó. Very different. Real. La película obtuvo una puntuación del 73% en Rotten Tomatoes, y se convirtió en una de las 10 películas más taquilleras del año. Demostró a todo el mundo que Julia Roberts seguía siendo una estrella. Luego llegó 1999. Ese año, no solo volvió a demostrar su valía, dominó por completo. En mayo, protagonizó Notting Hill con Hugh Grant. Ganó $364 millones en todo el mundo y se convirtió en la película británica más taquillera de la historia. Solo 10 semanas después, se reunió con Richard Gere en Novia a la fuga. La película se estrenó con $35 millones, una de las comedias románticas más taquilleras de la historia. Acabó recaudando más de $309 millones en todo el mundo. Los críticos no quedaron impresionados, pero al público no le importó. A la gente le encantó ver a Roberts y Gere juntos de nuevo. Ese mismo año, Roberts hizo historia. Erin Brockovich se convirtió en la primera mujer de Hollywood en cobrar $20 millones por una sola película. Hasta entonces, solo grandes estrellas masculinas como Tom Cruise y Mel Gibson habían cruzado esa línea. Pero Roberts no se limitó a cobrar un gran sueldo. Se estaba arriesgando. El papel era serio. Interpretó a una madre soltera que ayudó a derribar una poderosa empresa energética. Fue un paso audaz para alejarse de las comedias románticas. La apuesta salió bien. La película recaudó más de $200 millones en todo el mundo, y su rendimiento lo cambió todo.
Roberts ganó el Oscar a la mejor actriz. Era su tercera nominación, y esta vez se llevó el oro a casa. También ganó un Globo de Oro, un BAFTA y un Screen Actors Guild Award. Fue una barrida total. Incluso bromeó durante su discurso de los Oscar diciendo que iba a tomarse su tiempo en el escenario. Se lo había ganado. Su impulso no se detuvo ahí. En 2001, las películas de Roberts habían recaudado más de $3.900 millones en todo el mundo, y no necesitaba películas de superhéroes ni grandes franquicias para conseguirlo. De hecho, aparte de la serie Ocean's 11, evitó las franquicias por completo. Julia Roberts acababa de casarse con Danny en julio de 2002. Tenía 35 años. Estaba recién enamorada y acababa de ganar el Oscar por Erin Brockovich. Pero al cabo de unas semanas, algo iba mal. Estaba cansada todo el tiempo. Su piel mostraba marcas negras y azules sin motivo. Danny se dio cuenta. La empujó a ver a un médico. Le hicieron pruebas y el resultado sacudió su mundo. Los médicos le dijeron que tenía púrpura trombocitopénica idiopática, PTI para abreviar. Es un trastorno sanguíneo poco frecuente. Solo la padecen 3,3 adultos de cada 100.000. La enfermedad provoca niveles de plaquetas peligrosamente bajos, lo que significa que la sangre no puede coagularse correctamente. Para Julia, no solo fue aterrador, fue desgarrador. En aquel momento, su mayor sueño era ser madre, pero el diagnóstico hizo que eso pareciera incierto. Aún así, no se rindió. 2 años más tarde, dio a luz a 2 gemelos, Hazel y Phineas. En 2007 nació su hijo Henry. A pesar de su enfermedad, Julia fue madre de 3 hijos. No dejó que la enfermedad la definiera. La verdad es que Danny pudo haberle salvado la vida. Él detectó los síntomas antes de que ella supiera que algo iba mal. Sus inexplicables moratones y su fatiga no eran solo estrés o cansancio, eran signos de un problema mayor. Cuando su recuento de plaquetas cayó muy por debajo del rango normal de 150.000 a 450.000 por microlitro de sangre, los médicos entraron en acción. Si no se trataba, podría haber sufrido una hemorragia interna, incluso en el cerebro. La rapidez mental de Danny lo cambió todo. La enfermedad en sí es complicada. Su sistema inmunológico se había vuelto contra ella. Comenzó a atacar sus propias plaquetas como si fueran enemigos. Nadie sabe exactamente por qué. Quizá fue el estrés, tal vez la genética, pero el momento tenía sentido. Su vida estaba bajo el microscopio, su matrimonio, su fama, todo, su cuerpo, bajo presión. La traicionó. Tenía que tener cuidado todos los días. Incluso un pequeño corte podía ser peligroso. A veces, las hemorragias internas pueden producirse sin previo aviso. Los médicos la vigilaban constantemente, sobre todo cuando su recuento de plaquetas se acercaba a los 20.000. La zona de peligro, un nivel más bajo y una caída o un golpe podrían poner en peligro su vida. Para combatirlo, Julia inició una larga lista de tratamientos. Primero llegaron los esteroides como la prednisona. Ayudaron, pero trajeron efectos secundarios. Aumento de peso, cambios de humor, hinchazón. Estar en el punto de mira lo hacía aún más difícil. Cuando no fue suficiente, añadió la terapia con E-Gibbs. Tardaba horas en hacerlo y tenía que ajustarse a su horario de rodaje. Más tarde, utilizó nuevos fármacos como Romoplastim y el Trombopac, que ayudaban a su organismo a producir más plaquetas. En los peores momentos, recurrió al Rituximab, un potente fármaco que eliminaba las células inmunitarias malas. Todo esto no era barato. Sus tratamientos podían costar más de $150.000 al año, pero ella siguió trabajando. No dejaba de acudir a los platós, los estrenos y las galas de premios. Entre bastidores, hacía malabarismos con la maternidad, los guiones y los historiales médicos. Lo mantuvo en secreto. Eso fue lo más impresionante. Julia es conocida en todo el mundo, pero casi nadie conocía su batalla. Cubría los moratones con maquillaje. Programaba los rodajes en función de los brotes. Los equipos de vestuario ajustaban los trajes para ocultar los síntomas. Ni siquiera sus compañeros de trabajo lo sabían. Nunca quiso compasión, solo quería vivir su vida. Pero su vida personal no siempre fue tan privada. A principios de los 90, una batalla por la custodia desgarró a su familia. Su hermano, el actor Eric Roberts, luchaba por la custodia de su hija Emma, pero Julia no lo apoyó. En cambio, apoyó a su exnovia,
Kelly Cunningham. Pagó a sus abogados y la ayudó a ganar la custodia. Eric estaba furioso. Julia y él no se hablaron durante más de una década. Más tarde admitió que estaba en un lugar oscuro, adicto, enfadado y poco fiable. Perder la custodia fue el precio que pagó. Cuando Julia dio a luz a sus gemelos, en 2004, Eric acudió al hospital. Esa visita les ayudó a empezar a reconstruir lo que se había perdido. Julia y Kelly formaron un extraño vínculo. No eran amigas antes del caso de la custodia, pero Julia intervino. Apenas conocía a Kelly, pero vio a la niña en medio del lío. Más tarde, Emma se convirtió en actriz. Julia también formó parte de ese viaje, actuando como tía y mentora silenciosa mientras su hermano se perdía en la adicción. El dolor familiar no terminó ahí. En 2013, la hermanastra de Julia, Nancy Moats, la invitó a su boda. Julia dijo que no. No se fiaba del prometido de Nancy y se negó a asistir. No se trataba solo de la boda. Su relación siempre había sido tensa. Años antes, Julia había acusado a Nancy de tomar fotos secretas de sus hijos. Había heridas profundas. La negativa de Julia hirió a Nancy, que llevaba mucho tiempo luchando con su peso, su autoestima y su sentido de pertenencia. Entonces llegó la tragedia. En febrero de 2014, Nancy fue encontrada muerta en su bañera con tan solo 37 años. Se dictaminó que había sido un suicidio. Había dejado varias notas. La familia no los compartía. Julia, que acababa de ser nominada al Oscar, canceló todos los eventos. Se quedó en casa para llorar. El dolor de aquel momento aún pesa sobre la familia Roberts. Mientras lidiaba con todo esto, la carrera de Julia se tambaleaba, una vez que la reina de la taquilla vio su estrella atenuarse. En 2016, su película Money Monster recaudó solo $93 millones en todo el mundo. Eso estuvo muy lejos de sus éxitos pasados. Otras películas, como Larry Crown y Mirror Mirror, también decepcionaron. El público ya no acudía como antes. La racha dorada de sus $20 millones de sueldo estaba llegando a su fin. Y entonces, en 2011, otro golpe. Los anuncios que hizo para L'Oréal fueron prohibidos en el Reino Unido. ¿El motivo? Demasiada aerografía. Los legisladores dijeron que las imágenes eran falsas. Julia, alabada en su día por su belleza natural, formaba ahora parte de un debate más amplio sobre los cánones de belleza poco realistas. La gente se preguntaba por qué una mujer como ella necesitaba ayuda digital para vender maquillaje. Con los cines cambiando y menos papeles en su camino, hizo un nuevo movimiento. En 2023, protagonizó Leave the World Behind, un thriller estrenado en Netflix. Trabajó junto a estrellas como Mahershala Ali y Ethan Hawke. El servicio de streaming le pagó $25 millones, lo mismo que sus picos salariales en el cine. Pero ahora no tenía que preocuparse por las cifras de taquilla. Millones lo veían desde casa. Fue un giro inteligente y valió la pena. Su última nominación al Oscar llegó en 2014 por August, Osage County. Interpretó a una hija feroz junto a Meryl Streep. Fue un papel oscuro y emotivo. No ganó, pero recordó a todos su talento. Desde entonces, los premios han sido silenciosos. A diferencia de estrellas como Cate Blanchett o Sandra Bullock, no ha vuelto a los escenarios con un gran éxito.